Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar de síntomas peligrosos de hipertensión arterial. O sea, son síntomas que pueden tener los hipertensos porque esta hipertensión arterial se ha ido manteniendo durante mucho tiempo y ha hecho efecto, ha hecho mella en órganos importantes y puede empezar a dar síntomas. Esto puede ser porque la persona no se ha tomado con mucho interés su hipertensión y no se la ha controlado bien, o porque simplemente no sabía que era hipertenso. Una pregunta que se hace con frecuencia es el tema de los síntomas, que ya he hecho algún vídeo sobre el tema, y normalmente al principio de la hipertensión el problema es que no da ningún tipo de síntomas, o si hay algún tipo de síntomas puede ser un pequeño dolor de cabeza, un pequeño mareo, pero la mayor parte de veces no notas nada, incluso teniendo tensiones o presiones arteriales muy elevadas. Lo que ocurre es que a veces estos síntomas son más dramáticos, quizá a veces no tanto, pero que puede indicar que ya hay una lesión en un órgano de los que llamamos diana. ¿Esto por qué se produce? Pues porque cuando hay una presión alta en las arterias, es decir, en los vasos sanguíneos que llevan la sangre del corazón hacia el resto del cuerpo para llevar los nutrientes y el oxígeno, esta presión aumentada lo que hará será aumentar esta presión en lo que es la pared de los vasos sanguíneos de las arterias, y estas se irán endureciendo, serán cada vez menos flexibles, tendrán menos distensibilidad, y esto hará que sea un círculo vicioso que hará que sea esta presión más mayor, luego que se puedan producir pequeñas lesiones en estos vasos sanguíneos, de forma que se puede ir acumulando colesterol, calcio y otro tipo de sustancias o de células, de forma que se forman lo que llamamos placas de ateroma, ¿no? Que están cubiertas con una pequeña capa de fibra que a veces se puede romper y formarse rápidamente un coágulo por acúmulo de lo que llamamos plaquetas, que forman parte de la coagulación y dará lugar a trombosis y embolias. Y después tenemos el problema de que este aumento de presión lo que hará es sobrecargar el corazón, de forma que este corazón se hará más grande, en el sentido de que también será más hipertrófico, y a veces será una hipertrofia diferente a la de los atletas, una hipertrofia que a lo mejor tendrá más tejido colágeno y será menos eficiente. Entonces, si tenemos en cuenta estas dos afectaciones, que son globales a nivel del sistema cardiovascular, podemos deducir algunos de los síntomas que nos encontraremos. El primer grupo de síntomas pueden deberse a daño en el corazón. Pueden afectarse las arterias coronarias, que son las arterias que salen de la aorta, de la raíz de la aorta, para alimentar y llevar oxígeno y nutrientes al propio corazón. Entonces, si se obstruyen porque se forman coágulos, porque se lesionan estos vasos sanguíneos, dará lugar a anginas de pecho, o puede dar lugar a un infarto, o puede dar lugar a una arritmia grave. Bien, esto se manifestará por dolores en el pecho, que pueden ser opresivos, precordiales, más o menos fuertes, o puede dar lugar a palpitaciones irregulares, a arritmias o incluso a una muerte súbita. Entonces, estos son los síntomas generales que se ven, que son más típicos. Después se puede ir afectando, como hemos dicho antes, el músculo cardíaco, hacerse más hipertrófico. En los informes a veces pone que es una cardiopatía hipertensiva, pero significa eso, un corazón enfermo por el efecto de la hipertensión arterial mantenida en el tiempo, y esto puede dar lugar con el paso del tiempo a un fallo del corazón, de la bomba del corazón, lo que llamamos una insuficiencia cardíaca, que esto puede dar lugar pues a un cansancio cada vez más exagerado, a sensaciones de mareos, puede dar lugar incluso a dificultad para respirar, pues sobre todo por la noche cuando te pones horizontal. Puede con el tiempo incluso dar lugar a edemas o hinchazón en las piernas y a síntomas de este tipo que ya hemos explicado en otros vídeos. El segundo grupo de síntomas son el daño en las arterias, que es lo que hemos comentado antes, que se engrosan más, que se vuelven más rígidas, que se pueden formar placas de ateroma, y entonces una afectación de las arterias es la que hemos comentado antes, desde las arterias coronarias, el corazón, pero esto puede pasar en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, en las extremidades inferiores es típico, es lo que se llama enfermedad arterial periférica. Entonces, lo que ocurre es que disminuye el flujo sanguíneo a esta parte del cuerpo, aquí en este caso serían las piernas y los pies, pueden estar más pálidas, pueden estar más frías y pueden empezar a tener más dolor. En caso de que sea una isquemia aguda, es decir, una falta de sangre de forma que no llega oxígeno, esto puede llegar a producir una necrosis
y que puede dar lugar a incluso una amputación con el paso del tiempo. Por supuesto, todos estos síntomas que estamos explicando aquí y en este momento, tanto cardíacos como estos arteriales u otros que explicaré, aumenta la posibilidad si tienes otros factores de riesgo, como por ejemplo aumentado el colesterol, si fumas, si tienes predisposición genética, si tienes obesidad, si tienes diabetes y otro tipo de factores de riesgo que hemos comentado más de una vez. Después, otro síntoma que puede producirse por daño en las arterias son los aneurismas. Bueno, más que síntomas sería una lesión, que a veces estos no dan síntomas. Los aneurismas serían como un adelgazamiento de los vasos sanguíneos, de forma que se forman unas dilataciones que son exageradas y se vuelven menos eficientes. El problema es cuando estos aneurismas se rompen. Entonces, el que se suele afectar con más frecuencia es la aorta, que es la arteria más grande del cuerpo, la que saca la sangre que sale del corazón. Entonces, si esta arteria o aorta sufre de un aneurisma en alguna de sus partes y se rompe, que normalmente es una disección, se llama aneurisma disecante de la aorta, esto quiere decir que como si se pelara por dentro y se separaran capas, y entonces entra la sangre con mucha fuerza y esto dará un dolor muy intenso en el pecho o por la espalda, como si fuera una puñalada que te está desgarrando. Es una situación grave y esto puede dar lugar a una hemorragia interna con fallecimiento. Un tercer grupo de síntomas están relacionados con el daño cerebral. Esto será principalmente por un accidente vascular cerebral, porque se pueden producir obstrucciones con trombosis cerebral o infarto cerebral, en el que haya una obstrucción de un vaso sanguíneo, no llega a cierta parte del cerebro y entonces esta zona se necrosa, es decir, se muere. Entonces esto tiene sus síntomas. Otro problema puede ser una hemorragia cerebral, un derrame cerebral, que es porque se rompe un vaso sanguíneo, y esto también dará síntomas. ¿Qué síntomas son? Pues son síntomas de parálisis o pérdida de fuerza repentina de un brazo, de una pierna o de ambos, también de una zona de la cara. Puede haber pérdida de sensibilidad con entumecimiento, puedes tener dificultad para hablar, puedes tener visión borrosa y dificultades para deambular. Esté paralizada la pierna o no. Puede ser que tengas, esto le llaman ataxia, que es dificultad de deambular. Entonces, esto nos hace sospechar que tienes un accidente vascular cerebral. Si dura menos de 24 horas o dura minutos, por ejemplo, media hora, pues esto puede ser un accidente isquémico transitorio. En el caso que no, pues será un ictus establecido y es una situación grave. Después, otra afectación puede ser la encefalopatía hipertensiva, que es una afectación difusa del encéfalo que dará lugar a una situación de alteración de la consciencia. La persona estará confusa, estará alterada a nivel de consciencia y puede llegar a dar convulsiones y puede llegar a un coma, ¿no? Entonces esto sería una afectación grave por la hipertensión. Y después también podemos tener las demencias vasculares o demencias multiinfarto, que a veces empezarán con un deterioro cognitivo del pensamiento leve, con pérdidas de memoria, dificultad de concentración, y cada vez irá más y al final será como una demencia, pero esta no es una demencia de Alzheimer, sino es una demencia producida por pequeños infartos cerebrales de distintos puntos del córtex cerebral. Entonces dará toda esta sintomatología mental, ¿no? Un cuarto grupo de síntomas puede ser la afectación renal, el daño renal, que esto se produce por la lesión en los vasos sanguíneos. Entonces lo que ocurrirá es que al llegar peor la sangre a través de las arterias se producirá una peor filtración y aparte que el riñón estará peor alimentado en el sentido de que le llegarán menos nutrientes y menos oxígeno. Entonces se pueden formar como cicatrices que se llaman glomeruloesclerosis o nefroangioesclerosis, son los nombres que se utilizan, y esto dará lugar a un peor filtrado glomerular y al final a una enfermedad renal crónica que cada vez puede ser peor. Entonces, los síntomas que puedes tener son que orines menos de lo normal, que orines más de lo normal, o sea, una micción escasa o una micción excesiva. La orina puede salir con cambios de coloración, una orina más espumosa según el nivel de proteínas que se eliminen. Puedes empezar a tener cada vez más cansancio, síntomas digestivos, por ejemplo la anorexia, es decir, la pérdida de apetito, la pérdida de peso, las náuseas,
incluso vómitos, en casos avanzados el fetor urémico, que es un olor como a urea debido a la falta de eliminación de sustancias tóxicas por la orina. Se puede empezar a tener dolores en los huesos, un color más pálido porque tengas anemia, o también un color más pajizo porque a veces se depositan unas sustancias que se llaman urocromos en la piel. Bueno, puedes tener prurito, en mujeres puede haber amenorrea, es decir, una pérdida de la menstruación, en hombres puede haber disfunción eréctil o también oligospermia, es decir, que tengan una disminución en la producción de espermatozoides. Entonces estos son problemas, algunos en común con la afectación de otros órganos que hemos comentado, pero que podrían aparecer en fases avanzadas si no se ha controlado la hipertensión arterial y esta ha estado años elevada. Otro grupo de síntomas son los que hacen referencia al daño ocular. Normalmente será en la parte posterior del ojo, en la retina, en la que se pueden lesionar los vasos sanguíneos también, estarán más engrosados, a veces hay cruces entre las arterias y las venas que presionan unas contra otras, y con el paso del tiempo se pueden llegar a producir hemorragias y exudados, que es una liberación de líquido, incluso se puede acumular líquido detrás de la retina. Y a veces también se puede afectar el nervio óptico, de forma que todos estos síntomas pueden dar lugar a una pérdida de visión progresiva, que este sería el síntoma más importante, y al final pues puede desencadenar una ceguera. Todo esto serían efectos a largo plazo de la hipertensión si no se controla bien. Si además tienes otros factores de riesgo, como por ejemplo lo que hemos comentado del tabaquismo, o sobre todo también la diabetes, y no te controlas ni una cosa ni otra, pues tienes más posibilidades de acabar con complicaciones de este tipo o complicaciones, como hemos comentado antes, en el riñón. Un sexto grupo de síntomas hacen referencia al daño en el aparato reproductor. Concretamente, en hombres sería la disfunción eréctil y en mujeres pues la sequedad vaginal y la falta de deseo. Entonces, ¿esto por qué se produce? Pues es por al no llevar bien controlada la hipertensión arterial y llevar muchos años, se afectarán los vasos sanguíneos y entonces esto repercutirá a este nivel. En el caso tanto de hombres como mujeres, el problema de la edad también se suma a esto, es decir, que conforme las personas envejecen, pues se produce un deterioro en ese sentido, sobre todo a partir de los 50-60 años. Y en caso de mujeres también puede coincidir en estas edades con la menopausia que se suman. Entonces, aquí, si además añadimos factores de riesgo como el tabaquismo o consumo de tóxicos, también la diabetes, la obesidad y todos los factores de riesgo que hemos comentado, pues es más probable que pueda haber problemas de este tipo. Entonces la solución es llevar controlada la hipertensión arterial, vida saludable y los otros factores de riesgo. Un séptimo grupo de síntomas serían las crisis hipertensivas. Aquí estamos hablando de una elevación brusca de la presión arterial, normalmente será 180 milímetros de mercurio o más si es la presión arterial sistólica, es decir, la alta, y 120 milímetros de mercurio o más si es la presión arterial diastólica o baja. Son elevaciones de una u otra o de las dos a la vez. El tema es que podemos distinguir aquí entre urgencias hipertensivas y emergencias hipertensivas. Las urgencias hipertensivas hacen referencia a que se da esta elevación brusca, pero no hay ningún síntoma específico o es un síntoma muy inespecífico, le duele a la persona la cabeza, está un poquito así mareado o no tiene ningún síntoma en específico. Esto es una situación que hay que tratarse, hay que procurar bajar la presión arterial, pero a veces puede esperarse 24 horas y de una forma progresiva. En el tema de la emergencia hipertensiva es lo mismo, hay una elevación brusca de la presión arterial, pero se da una afectación de lo que se llama órgano diana, que son los daños que hemos comentado antes, pero de una forma aguda. Entonces es una situación más dramática porque ya se verá que hay un síntoma grave que puede ser un ataque cardíaco, un dolor en el pecho brusco, una dificultad respiratoria que puede ser por una insuficiencia cardíaca aguda, puede ser por un ataque al corazón, por un infarto, angina de pecho, o puede ser por una parálisis de una parte del cuerpo, por un accidente vascular cerebral que no pueda hablar, o puede ser una encefalopatía hipertensiva en el que la persona está como confusa y está con convulsiones, incluso entra en coma, tiene cambios en personalidad, un deterioro progresivo en ese sentido, o porque tiene una insuficiencia renal aguda con náuseas, vómitos, empieza a orinar en exceso o no orinar nada, y también puede ser que haya una pérdida brusca de visión de un ojo o de los dos ojos. ¿Esto por qué puede pasar?
puede pasar porque sea por una transgresión dietética de la persona, haya comido en exceso con mucha sal y haya descompensado su presión arterial, porque haya dejado la medicación, o sean las dos cosas a la vez. Puede ser porque sea una persona que nunca se ha controlado y entonces en caso de hacer ejercicio físico brusco de repente esto se descompense, o puede ser porque la persona tenga una crisis brusca de ansiedad o porque tenga un enfado con ira muy grande, y si es una persona sobre todo que no tiene bien controlada la presión arterial o ni siquiera sabía que tenía hipertensión arterial, esto puede debutar en una emergencia hipertensiva. En este caso, pues hay que trasladar inmediatamente al hospital llamando a una ambulancia, o hay que tomar medidas urgentes porque es una emergencia médica. Lo que es muy importante aquí es el llevar un estilo de vida saludable, el seguir las recomendaciones que te dé el equipo de salud que lleve tu caso en cuanto a dieta, alimentación, en cuanto a actividad física, para evitar el sedentarismo, también para controlar el peso, el evitar hábitos tóxicos como el tabaco y los demás sustancias que pueden provocar alteraciones en la salud, y también el dormir bien, el aprender a relajarse. Entonces, siguiendo todas estas recomendaciones, tomando la medicación necesaria en el caso de que haga falta, pues esto conseguiremos retrasar todas estas lesiones más allá de lo que sea normal por el avance de la edad. Te dejo aquí un vídeo sobre cómo bajar la presión arterial de forma natural y otro de los fármacos que se utilizan con más frecuencia. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.